Buenas noches, mis amados, mi Dios les bendiga. Bueno, una vez más dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de seguir preparándonos a través de este poderoso estudio de los días martes de Escuela Bíblica. Le damos gracias a Dios porque sigue siendo bueno con nosotros, ¿verdad? Por su amor, por su misericordia. Y aprovecho esta oportunidad para saludar a mis hermanos en Cristo Jesús que no he visto. Les deseo un feliz año, un 2021 que sea un año de nuevos comienzos, que sea un año de verdad donde nosotros podamos fortalecer nuestras relaciones primeramente con nuestro Dios, ¿verdad? Y que en este año podamos dar evidencia, podamos dar fruto de lo que hemos aprendido en todo este discipulado del año 2020. En este 2021 ya nosotros tenemos que estar dando muestra del fruto de lo que hemos aprendido, de lo que hemos estudiado, de esos discípulos que hemos tomado el tiempo y la disposición para prepararnos para ser esos discípulos de Jesús, porque este es el objetivo de este discipulado, es ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Y obedecer su palabra. Acordémonos del lema del año pasado, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y uno de los mandamientos es que está en Mateo, de la Gran Comisión. Por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, y he aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, mi amado, como ya lo tenemos claro, vamos a seguir con este capítulo que estamos aprendiendo en estas noches, de que venimos estudiando de clases anteriores. Estamos hablando sobre las generaciones espirituales, ¿verdad? Generaciones espirituales. Yo les compartía que generaciones espirituales es toda esa gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo. Como yo le compartía a uno de los estudiantes, generación, por ejemplo, yo soy una generación, ¿verdad? Los que nacieron en el tiempo en que yo nací y estamos ahora en este tiempo, somos una generación. Yo nací en el año 71. Nosotros somos una generación. De pronto hay unos que nacieron, y es de lógica, los que son mayores que nosotros, que tienen por ahí uno que 80, 70 años, son de otra generación, porque mira que el intervalo de tiempo que nos llevamos son 20, casi 30 años. Entonces quiero que entendamos lo que es una generación, ¿verdad? Ese grupo de personas que viven un tiempo, una etapa de unos 30, 40 años, eso es una generación. Ya después viene la otra generación. Bendito Dios, ¿sí me están entendiendo? Bueno, y quiero que el estudiante que se acercó a mí, estuvimos compartiendo, entienda esta parte. Yo sé que él es una generación más atrás de la que yo soy. Yo quiero que él entienda eso, pero aquí no nos estamos enfocando tanto en las generaciones, ¿cómo les digo yo? Física, humanamente, sino estamos hablando de las generaciones espirituales. ¿Qué legado le vamos a dejar nosotros en lo espiritual a esas generaciones que vienen atrás de nosotros? Por ejemplo, nuestros hijos son de otra generación y nosotros nos estamos dando cuenta y podemos ver la evidencia. Todo lo que ellos están viviendo, todas estas épocas, nosotros en nuestra niñez, en nuestra juventud, nunca tuvimos un comportamiento como los que tienen ellos ahora, ¿verdad? Entonces sí podemos dar cuenta que las generaciones marcan, que las generaciones van de acuerdo a la época, a la tecnología. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para marcar ese legado, ese ciclo a esas generaciones que vienen atrás de nosotros? Tenemos que mirar a ver, ¿verdad?, qué es lo que nosotros le estamos dejando a ellos en lo espiritual, Amén. Entonces, mi amado, como les venía compartiendo, generaciones espirituales, estuvimos claros en ese tema. Estuvimos viendo que el escritor nos da como el ejemplo que le dejó su abuelo, ¿verdad? Su abuelo a él es 2 generaciones, porque miren que entre el abuelo y el nieto está el papá, o sea que ahí hay una generación, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo las generaciones espirituales y cómo este señor, el abuelo de este joven, de este varón, marcó su vida dejándole ese ejemplo de la puntualidad. Y aún dice él que
Esa característica de su abuelo lo ayudó a él en su transformación de su vida espiritual. También estuvimos viendo un punto que es muy importante, que es la responsabilidad de reproducirnos espiritualmente. El reproducirnos espiritualmente es una responsabilidad, es un compromiso, es una encomienda sagrada, ¿verdad? Y aprendíamos que a pesar de que el cristianismo pudo haber muerto en los primeros siglos después de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero no fue así. No fue así porque nos podemos dar cuenta que el cristianismo sobrevivió, ¿verdad? Gracias al sagrado depósito del Evangelio. No por la iglesia de Éfeso, no fue por la iglesia, sino fue porque se entendió que el Evangelio es el tesoro que se pasa de una persona a otra, ¿verdad? Por la misión, por la labor que hicieron los discípulos de esa época, que compartieron el Evangelio personalmente de una persona a otra. A medida que se iba extendiendo el Evangelio, el reino del reino de Dios crece. Esa es la manera de a nosotros de hacer crecer, de ayudar en el crecimiento del reino de Dios. ¿Cómo es la manera? Extendiendo el Evangelio de persona a persona. Extendiéndolo. Amén. Y estamos viendo en la clase anterior un punto muy importante que compartíamos, donde nos hablan que se necesitan Pablos y Timoteos, ¿verdad? Nosotros en la palabra de Dios hemos estudiado mucho la vida de estos dos personajes bíblicos. Pablo, el apóstol Pablo, ¿quién no sabe la historia del apóstol Pablo? ¿Verdad? Y un gran ejemplo a seguir, tanto que él nos lo dice en la palabra de Dios: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y estuvimos compartiendo la vida de estos dos grandes varones. Y estamos viendo que así como en esa época ellos se levantaron y fueron pieza fundamental en el evangelismo, sí, fueron pieza fundamental en el discipulado de esos tiempos en las iglesias. Asimismo, el Señor está demandando de nosotros, de esos Pablos y de Timoteos para esta época, ¿verdad? Entonces, y seguimos dándonos cuenta que así como el Señor llamó a Pablo, también llamó a Timoteo, a pesar de que eran dos varones completamente diferentes, con características diferentes, personalidades diferentes. ¿Y qué nos podemos dar cuenta aquí? Que el Señor nos hace el llamado, ¿verdad? Y todo depende de nuestra fidelidad y nuestra disposición, así como aprendíamos en la clase anterior. ¿Qué fue lo que marcó el llamado de Timoteo? Si nosotros hacemos un recorder y nos acordamos ¿qué fue lo que marcó la vida de este joven? A pesar de ser joven, a pesar de que era tímido, a pesar, según estudiando la palabra, tenía problemas estomacales y todo eso. ¿Qué fue lo que marcó ese llamado? La disposición y la fidelidad de este joven. Y eso es lo que nos debe de marcar a nosotros. A nosotros no nos debe de importar la edad, si somos jóvenes, si somos mayores de edad. No, a nosotros lo que nos debe de marcar y debe ser un privilegio para nosotros es el que el Señor nos está haciendo el llamado. Y Él conoce nuestras capacidades, Él conoce nuestra disposición, ¿verdad? Y lo que le interesa al Señor es que nosotros permanezcamos fieles y perseverar hasta el final, así como nos lo da el ejemplo este joven, porque es lo que menos vemos nosotros en los jóvenes de esta época, ¿verdad? Es lo que menos nosotros vemos, porque el joven de esta época es una generación diferente. Sí nos estamos dando cuenta, porque estamos hablando de las generaciones espirituales. Entonces, mi amado, y miren también lo hermoso que el apóstol Pablo, lo sabio que fue este varón, y él era el que motivaba, ¿verdad? El que motivaba a Timoteo. Y compartíamos sobre 2 de Timoteo 1:7, donde él exhortaba a Timoteo con estas palabras: que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo tenemos que tener bien claro. Así como el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo, así nos está exhortando esta noche la palabra de Dios a cada uno de nosotros. El Señor a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, ¿verdad? Ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, también aprendíamos que la reproducción requiere de una acción intencional repetida.
Y vemos que, mira que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo exhorta con este versículo que acabamos de leer. Y de todas maneras el apóstol Pablo lo sigue exhortando para actuar, trayendo a la memoria la vida de su abuela, la vida de su madre, ¿verdad? Y él le hacía ver las cualidades de estas dos mujeres, le recordaba a Timoteo ese legado que la abuela había sembrado en él, ese legado que su mamá había sembrado en él. Y lo motivaba a que avivara el fuego de Dios, el fuego del don de Dios que estaba en él por la imposición que él había puesto sobre Timoteo cuando le había impuesto sus manos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces miren las generaciones. Estamos hablando sobre las generaciones espirituales, ¿verdad? Y la reproducción requiere de una acción intencional repetida, una acción intencional. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Intencionalmente, cada momento estaba exhortando a Timoteo, motivándolo, ¿verdad? Que el Señor no le había dado espíritu de cobardía, exhortándolo que se acordara lo que su madre y su abuela Eloída habían sembrado en él, que avivara ese don de Dios que el Señor había puesto en él cuando Pablo le impuso sus manos. Entonces fue algo que él hacía intencionalmente. Pablo, ¿qué quería? Reavivar la fe de Timoteo, reavivarla, o sea, revivirla, reavivarla, encenderla, algo así, lo que les quiero explicar, ¿verdad? Entonces, Pablo le hizo ver a Timoteo que la tarea no era fácil, y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 2, de capítulo 2, del versículo 3 al 7, que le estuvimos compartiendo la clase anterior, ¿verdad? Para que dice que para cumplir la tarea tenía que hacer funcionar la disciplina de un soldado, la visión de un atleta y la paciencia de un labrador. Todo eso lo estuvimos compartiendo nosotros la clase pasada, y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para cumplir la misión, para cumplir la labor que el Señor nos ha encomendado. La disciplina de un soldado, la visión de un atleta y la paciencia de un labrador. Amén. Y él le hizo ver claramente a Timoteo que tenía que sufrir las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí estamos claros, ¿verdad? El apóstol Pablo no le estaba ocultando nada a Timoteo. Él sabía que la tarea no era fácil. Por eso es que le hace ver el ejemplo como el ejemplo de la disciplina, como el soldado, la visión del atleta y la paciencia del labrador. Porque todas estas son características que también debemos de tener nosotros para perseverar hasta el final y ver resultados en esa tarea. Y entender que así como el apóstol Pablo le dice a Timoteo que va a sufrir penalidades como un soldado de Cristo, así también las vamos a cumplir nosotros, los vamos a vivir nosotros, pero eso no es el motivo para nosotros desistir de la misión que el Señor nos ha encomendado. Acuérdense de la característica de este joven, la perseverancia y la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad y dispuesto a perseverar hasta el final. Cuando nosotros tenemos estas dos características, estas dos cualidades, nos vamos lejos en la obra del Señor, tanto en lo espiritual como en el servicio. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, porque aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo que a través de este estudio, que el apóstol Pablo nos los hace ver con Timoteo, ¿verdad? Entonces vámonos a las características de la reproducción y multiplicación espiritual. La característica. Mira, a pesar de la falta de confianza en sí mismo y de su necesidad de ser animado, Timoteo, estamos hablando de Timoteo, ¿verdad? A pesar de todo eso, de que no tenía confianza en sí mismo, de que era tímido y necesitaba ser animado, necesitaba ser motivado. A pesar de todo esto, Timoteo ejemplifica las cualidades que los líderes buscan en sus propios Timoteos. Este joven ejemplifica las cualidades que cada líder busca en sus propios Timoteos. Acuérdense que cuando nosotros empezamos a ver
este estudio sobre las generaciones espirituales, le compartí que jugaba un papel muy importante la relación, la amistad entre el líder y el aprendiz. Y por eso es que trae a colación este estudio el ejemplo del apóstol Pablo y su aprendiz Timoteo, ¿verdad? Porque aquí nos estamos dando cuenta las características que es de la reproducción y multiplicación espiritual. Aquí nos podemos dar cuenta de las características de ambos y las estrategias que utilizaron cada uno. Aquí podemos ver las estrategias del apóstol Pablo para animar a Timoteo, ¿verdad? Entonces, miren que la cualidad fundamental para confiar a alguien en una responsabilidad, nos está hablando nuevamente, es la fidelidad de esa persona, la fidelidad de esa persona. Una persona fiel lo demuestra haciendo lo que promete hacer consistentemente. A eso se debe que Pablo utilizara la palabra fieles. Vamos a 2 de Timoteo. Vamos a la palabra de Dios. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:2 dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta aquí? Tenemos que escoger seleccionar un personal adecuado, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra fieles en este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente exitosa lo es y cumple a tiempo su encomienda, pero juega un papel fundamental esta cualidad que es la fidelidad de una persona. Cuando uno le pide a alguien a que se responsabilice de preparar algo, de pronunciar un discurso, de preparar un salón, usted no tiene que estar retorciéndose las manos por si lo hará, ¿verdad? Usted no se va a estresar por esa persona y yo, ay Dios mío, ¿será que sí me va a quedar bien? ¿Será que sí van a cumplir? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? No obstante, esto no se da naturalmente en la mayoría de la gente. Los fieles no crecen en los árboles siendo ya fieles. Mi amado, no crecen. Para la mayoría la confiabilidad es una cualidad que se va desarrollando. Alguien los preparó por eso es que él cuando empieza este estudio nos habla de su abuelo, ¿verdad? Porque él nos dice que la confiabilidad, la confianza se obtiene de alguien que lo preparó. Así como el abuelo a él lo educó para llegar puntual a las citas, así somos formados nosotros en la puntualidad. Alguien marca esa cualidad en nuestra vida, ¿verdad? En la fidelidad, en la confiabilidad, porque es muy importante la cualidad fundamental para confiar a alguien una responsabilidad es la fidelidad, y así como dice él que su abuelo lo marcó en la puntualidad, así alguien también nos va a preparar a nosotros, ¿verdad? Porque como escuchamos, las personas no nacen como en los árboles siendo fieles, sino que eso es una cualidad que se va desarrollando, y podemos verlo en la relación de Pablo y Timoteo. En esta relación se revela uno de los deseos más comunes de muchos líderes, ¿verdad? La relación de muchos líderes, uno de los deseos, ¿cuál es? Rodearse de gente confiable, a quien no tengan que estar supervisando. Desde luego, para trabajar con gente así es necesario invertir mucho tiempo supervisándolo, porque acuérdense que esto es algo que se va desarrollando. Entonces, en un principio, para que se desarrolle esta confianza, esta fidelidad en las personas, hay que supervisarlo, ¿verdad? Hay que invertir tiempo en esas personas. Aún, a pesar de todo esto, de que sí, somos confiables, encontramos a esa persona confiable, fiel, a pesar de todo esto, la gente confiable necesita rendir cuentas.
pero es tan dulce ver que llegan a ser tan confiables que supervisarlos se convierte solo en una formalidad, ¿ya? Los líderes quieren gente enseñable que no invente excusas y que tenga una pasión por el trabajo. Así es como se desarrolla la fidelidad. Amén. Miren, a pesar de que la persona es confiable, a pesar de que la persona es fiel, ¿verdad? Eso no nos exime a nosotros de no dar cuentas, ¿verdad? Es muy importante rendir cuentas, pero es tan dulce ver que llegan a ser tan confiables que esa supervisión se convierte solo en una formalidad. Se convierte en una formalidad porque es tanto la confianza que esa persona, es tanta la confianza que se le tiene a esa persona y uno conoce esa cualidad de ser fiel, que usted está confiando en ella y usted le pide cuentas ya por algo, por un requisito, por una formalidad que usted tiene que cumplir, pero usted está confiado de que todo va en regla, que todo está bien organizado, ¿verdad? Y esto es lo que necesitamos los líderes de este tiempo, los líderes de las iglesias, gente confiable, gente enseñable, que no invente excusas y que tenga una pasión por el trabajo. Así es como se va desarrollando la fidelidad, así es como se desarrolla la fidelidad, porque acordémonos que con esto no se hace. Los fieles no crecen en los árboles siendo ya fieles, sino la confiabilidad es una cualidad que se va desarrollando. Amén. Entonces estamos ahí, ¿verdad? Entonces, adecuada selección de personal, debemos de escoger personas confiables, personas fieles. Y aquí tenemos el ejemplo de Timoteo. Era un siervo fiel que perseveró hasta el final. Entonces, vamos a otro puntico. Transferencia del sagrado depósito. Transferencia, cuando uno hace una transferencia, cuando lo va a pasar a otro, ¿verdad? Transferencias del banco, de esta cuenta de ahorro a esta otra cuenta. Es una transferencia. Pero aquí vamos a hablar transferencia del sagrado depósito, ¿verdad? Delegar sigue siendo un desafío. El desafío número 1 de quienes dirigen. Esto es un desafío, el delegar. Muchos directores de industrias encuentran que transferir tareas a otros es la parte más frustrante de su trabajo, pero la creación de un entorno de reproducción es mucho más integral que la delegación. Entonces mira. Delegar sigue siendo un desafío número 1 de quienes dirigen. ¿Por qué es un desafío? Porque es una tarea bastante, de pronto no ardua, ¿verdad? Pero es una tarea que, como al delegarla, muchas veces los líderes no obtienen respuesta. Por eso es que se vuelve una tarea, se vuelve un desafío, ¿verdad? Y se vuelve como algo frustrante, porque qué bonito como cuando estuvimos viendo ahorita que estábamos hablando de esa persona confiable, que esa persona fiel, que usted le delega esa misión y usted no tiene que estar mordiéndose las uñas ni está llamando por teléfono, ¿será que sí lo hizo? ¿Será que esto no? Que usted tiene tanta confianza en esa persona que usted le delega porque tiene confianza, ¿verdad? Y sabe que esa persona es fiel y esa persona lo va a cumplir. Pero a raíz de los tiempos, a raíz de la época que estamos viviendo, que a las personas les da lo mismo, ¿verdad? No cumplir, no les importa quedar mal, unas sacan excusas y ya. Por eso es que se ha vuelto un reto, sigue siendo como un desafío para las personas que los dirigen. Mire, que la reproducción se trata algo más que la simple realización de una tarea. Se trata de reproducir una vida transformada, y la gente transformada ayuda a otra gente a cambiar. La gente confiable puede enseñar a otros a ser confiables. Ellos se preocupan de verdad, pueden sentir la pasión, la entienden en su pecho, su actitud es contagiosa, son una marea imparable. Pongamos atención, mi amado. Mire que la reproducción, ¿verdad?, trata de algo más que la simple realización de una tarea. Acuérdense que estamos hablando de la transferencia del sagrado depósito, ¿verdad? Y estamos hablando de delegar.
sigue siendo un desafío, el desafío número 1 para quienes dirigen, para los líderes, para los pastores. Esto es un desafío, porque la reproducción es mucho más integral que la delegación, la reproducción, lo que se reproduce, ¿verdad? Porque la reproducción trata más que una realización de una tarea. Se trata de reproducir una vida transformada. Y la gente transformada ayuda a otra gente a cambiar. Acuérdense que el propósito de nosotros como líderes, como discípulos, es ayudar a las personas a mantener esa relación con el Señor. Miren que todo se va como entrelazando, ¿verdad? Entonces, la reproducción trata de algo más que una simple realización de una tarea. No, solamente de adornar un salón. No, eso va más allá. Se trata de reproducir una vida transformada, y la gente transformada va a ayudar a otra gente a cambiar. La gente confiable puede enseñar a otro a ser confiable, hermano, porque es que las personas nos están viendo a nosotros. Si tú eres confiable, la persona que te está siguiendo, la persona que tú estás discipulando, la persona que tú estás pastoreando, la persona que tú eres su tutor, esa persona está viendo y está aprendiendo de ti. Acuérdense que también vimos sobre enseñarles a las otras personas lo que el Señor ha colocado en nosotros, ¿verdad? Y si tú eres esa persona confiable, esa persona de fiar, es porque el Señor ha hecho esa misión en ti. Acuérdense que esto no nace como un árbol, esto se va desarrollando, ¿verdad? Entonces, cuando ya nosotros tenemos esa cualidad, tenemos esa característica en nosotros, las otras personas que nos van a rodear, esas personas que nosotros también les estamos enseñando, también van a ser confiables. Ellos se van a preocupar de verdad, porque van a decir, ay no, que la hermana Mira es confiable, yo le comparto, yo le he contado y ella, ¿verdad? He podido confiar en ella, me ha guardado lo que yo le he comentado, ha orado por mí, me brinda mucha confianza. Entonces esa persona va también a tomar esa característica para ella, y va a llegar otra persona así, no, yo he aprendido esto, yo pues saco con vociferar, con hablar, con contar. No, ella confió en mí, yo lo guardo y aquí, ¿verdad? Esa es la confiabilidad. Y uno puede enseñar a otras personas a ser confiable, ¿verdad? Cuando una persona viene y se acerca a ti, no, mira pero si te lo confió a ti, te lo contó en confidencia, ¿tú por qué lo vas a hablar? Usted tiene que respetar la confianza que esa persona tuvo en usted y ya permanecer ahí, ¿verdad? Porque esa es la confiabilidad, cuando tú confías, cuando tú le cuentas a esa persona, cuando tú cuentas con esa persona, que esa persona ahí, a pesar de todo lo que va a estar a permanecer, va a ser fiel a ti, va a ser leal. Amén. Pero no, sino en las cosas básicas, en un consejo, en esto, que tú le vas a pedir un consejo, ahí va a estar, va a ser confiable ese consejo. Amén. Pero no para la alcahuetería del pecado, ni la vagabundería, ni nada de eso. Entonces mira que sí podemos enseñar a otras personas a ser confiables. Y estos pueden sentir la pasión latiendo en su pecho, y su actitud se contagia, ¿verdad? Y esto se va contagiando como una marea imparable. Qué chévere, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va a transferir. Por eso es que estamos hablando de transferencia del sagrado depósito, porque eso es lo que tú vas a transferir, ¿verdad? Ese sagrado depósito, esa confiabilidad, esa fidelidad, esa confianza, tú la vas a transferir a otras personas y ellas a su vez la van a transferir a otras. Es un hecho de transferir la responsabilidad a individuos confiables que requieren de capacitación, programas, horarios, planes y asignaciones. Es un hecho que transferir la responsabilidad a individuos confiables requiere capacitación, programas, horarios y planes y asignaciones, pero a ellos los llena una profunda pasión por cambiar el mundo en que viven, ¿verdad? Las personas confiables se llenan de una pasión tan profunda que quieren cambiar el mundo en que viven, y ese entusiasmo será necesario para mantener el evangelio activo de generación en generación. Pongamos atención, ese entusiasmo es necesario para mantener el evangelio activo de generación en generación.
¿Por qué? Porque ellos quieren transferir la responsabilidad. Por eso es muy importante transferir la responsabilidad a individuos confiables que requieran de capacitación, programas, horarios, planes y asignaciones, porque esto es algo que los va a llenar a ellos. Esto es algo, una pasión profunda que ellos van a sentir en su corazón y van a querer cambiar el mundo en que vivimos, ¿verdad? Ese es el deseo, el anhelo. Y este entusiasmo será necesario para mantener el evangelio activo de generación en generación. Si estás pensando en tomar seriamente la reproducción, profundice en su vida y ponga en acción esa pasión interna, ¿verdad? Luego ofrezca lo que tiene a la gente fiel que le rodea y así es como ha de comenzar. Amén. Miren que estamos hablando de transferencia del depósito sagrado, del sagrado depósito, ¿verdad? Si nosotros estamos tomando, que es un hecho que ya lo debemos de tener, ya hemos debido de tomar este reto, de tomar este mandato, esto clave, ¿verdad? Si nosotros estamos pensando en tomar seriamente la reproducción, debemos de profundizar en nuestra vida y poner en acción esa pasión interna. Debe de haber una pasión interna por cambiar el mundo en que vivimos, ¿verdad? Luego de esto, de tener ese deseo de tomar seriamente este legado, ¿verdad? De reproducirnos, de primero profundizar en nuestra vida y poner en acción esa pasión, ese anhelo que hay en nuestro interior, pues tenemos que ofrecerle a la gente fiel que nos rodea, ¿verdad? Lo que tenemos. Tenemos que ofrecerle a las personas fieles que están alrededor de nosotros lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Porque eso lo vimos, lo que Jesús ha hecho en tu corazón. Eso es lo que nosotros le vamos a ofrecer a esas personas fieles que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Y así es como nosotros vamos a comenzar. Así es como nosotros vamos a empezar a transferir ese legado sagrado, ¿verdad? Lo vamos a empezar a transferir a esas personas que nos rodean, a esas personas que están alrededor de nosotros. Amén. Si estamos entendiendo, estamos claros ahí sobre la transferencia de este legado, ¿verdad? Por eso es muy importante seleccionar un personal adecuado para nosotros transferir este depósito sagrado. Y también, mis amados, tenemos que pasarlo a la gente adecuada. Las personas correctas también pueden enseñar. Esto no se refiere al don de la enseñanza. Significa que deben de tener el interés y la habilidad para explicar a otros y mostrarle el camino a Jesús. Pasarlo a personas adecuadas. Hay personas correctas que pueden enseñar. Esto no quiere decir que se refiere al don de la enseñanza. Significa que deben de tener el interés y la habilidad para explicar a otros y mostrarle el camino a Jesús. Algunas personas no pueden encargarse de esto porque o son espiritualmente débiles o no tienen interés. Tengamos cuidado, pongamos atención. Hay muchas personas que no pueden encargarse de esta tarea, ¿verdad? De enseñar, porque son débiles espiritualmente, porque son débiles o no tienen ningún interés. Si nosotros nos vamos a la palabra en 2 de Timoteo 2, capítulo 2, 2 de Timoteo 2, ¿qué nos dice la palabra? Amado hijo. Esta es primera. A ver. 2 de Timoteo 2, aquí está. 2 de Timoteo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este versículo lo leímos hace un ratico, ¿verdad? La nueva versión internacional utiliza la palabra capacitado en 2 de Timoteo 2, la que acabamos de leer. Algunas veces hasta la gente más confiable no está capacitada para enseñar. En otras puede tener mucha habilidad, pero no es confiable y por lo tanto no está capacitada. Por eso es muy importante la confiabilidad y la fidelidad. La gente adecuada tiene tanto fidelidad como habilidad.
tremendo, ¿ah? Miren, pongamos atención. Algunas veces hasta la gente más confiable no está capacitada para enseñar. No está capacitada para enseñar porque no va a enseñar conforme a lo que está en la palabra de Dios. Y puede ser confiable, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está enseñando? Por eso es muy importante. Cuando nosotros empezamos los grupos homogéneos, yo me acuerdo que nuestro pastor a los líderes nos recalcaba mucho que era lo que nosotros íbamos a enseñar, ¿verdad? Y nos acordamos que en un principio nuestra pastora nos modelaba el mensaje y todo eso. Entonces es muy importante porque muchas veces nosotros podemos tener mucha confianza en el hermano, en el líder, en el asistente, pero no está capacitado para enseñar. Y en otras puede tener mucha habilidad, pero no es confiable, puede conocer mucho la palabra, pero no nos brinda esa confianza, por lo tanto no está capacitada. La gente adecuada tiene tanto fidelidad como habilidad, ¿verdad? Pablo exhortaba a Timoteo a ser cuidadoso de con quién pasaba el tiempo y en quién lo invertía. Miren que el apóstol Pablo siempre ahí exhortando a Timoteo, exhortándolo. Miren que le decía que tuviera mucho cuidado, ¿verdad? Con quién pasaba el tiempo y con quién invertía su tiempo. ¿Por qué? Porque es muy importante, mi amado, con quién pasamos nosotros el tiempo, a quién escuchamos, con quién dialogamos, con quién compartimos, ¿verdad? Y cada líder afronta esta difícil decisión, porque la gente necesitada puede consumirnos mucho tiempo. Entonces, cada líder afronta esta difícil decisión, porque cuando un líder comienza a enfocarse en lo confiable y competente, en vez de centrarse en quienes tienen problemas crónicos, pueden surgir desacuerdos acerca de cómo está invirtiendo su tiempo. ¿Sí estamos entendiendo? Miren, cuando un líder empieza a enfocarse en lo confiable y competente, en vez de centrarse en quienes tienen problemas crónicos, pueden surgir desacuerdos acerca de cómo está invirtiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque muchos líderes bien intencionados descuidan sus tareas porque deciden que cuanto más grande sea el problema, merece que le dedique más tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Miren lo que estamos viendo. Nosotros debemos de tener mucho cuidado porque hay muchas situaciones, muchos problemas que nos descuidan, que hacen que nosotros nos descuidemos, que nos desviemos del propósito de Dios, que nos desviemos de cumplir la gran comisión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que produce líderes genéricos que en su función, pero inefectivos en su llamado. Tremendo, nos volvemos expertos en solucionar problemas, que no es malo, pero como les venía diciendo, nos vuelve inefectivo en el llamado que el Señor nos ha hecho. El llamado del líder cristiano es custodiar el evangelio, confiarlo a los discípulos y promover la reproducción y multiplicación del evangelio a través de hombres y mujeres fieles y capacitados. Entonces, sí estamos entendiendo. Miren, cuando nosotros nos enfocamos más en el problema, en la situación que se está presentando, que la relación con el esposo, que la economía, que esto, que lo otro, que llegan, porque muchos se acercan a nosotros y nos traen esas situaciones. Cuando nosotros nos ocupamos más de eso, ¿verdad? Que le dedicamos más tiempo a eso, tristemente, esto produce líderes genéricos, ¿verdad? Genéricos, que en su función, pero inefectivos, que sí cumplimos la función, sí que damos el consejo, que oramos, que esto, que lo otro, pero inefectivos en el llamado. En el llamado, ¿cuál es el llamado del líder cristiano? Custodiar el evangelio, ¿verdad? Confiarlo a los discípulos y promover la reproducción y multiplicación del evangelio a través de hombres y mujeres fieles y capacitados. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En eso es que nosotros nos tenemos que enfocar, pasarlo a la gente adecuada, ¿verdad? Pasarlo a la gente adecuada y ahí vamos a ver la reproducción y la multiplicación del evangelio,
Por eso es muy importante pasarlo a gente adecuada, de hombres y mujeres fieles y capacitados, para que ellos puedan cumplir, para que ellos puedan seguir con ese legado, para que ellos puedan seguir con para dejarle este legado a esas generaciones espirituales que vienen, ¿verdad? Que vienen atrás de nosotros. Amén. Entonces, mi amado, vamos a dejar el estudio de esta noche hasta ahí. Espero que lo hayan entendido, que no los haya enredado, que no los haya confundido. Yo, en lo que el Señor me ha dado, lo que yo entiendo, yo les comparto a ustedes, porque como les he dicho varias veces, yo también estoy aprendiendo. Este estudio también está hablando a mi vida, está edificando, estoy desaprendiendo para aprender muchas cosas. Entonces vamos a tener en cuenta sobre este tema, ¿verdad? Que se necesitan tanto Pablo como Timoteo, pero en la reproducción se requiere de una acción intencional repetida, ¿verdad? Y estuvimos también compartiendo las características de la reproducción y multiplicación espiritual. ¿Cuáles son esas características? Primero, adecuada la selección del personal. Segundo, la transferencia del sagrado depósito. Y ahora que estuvimos viendo este último punto, pasarlo a la gente adecuada. Y en la próxima clase vamos a seguir viendo otras dos características más para tenerlas en cuenta. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí una noche más, bendito Dios, cumpliendo la misión, la labor que nos has encomendado, Señor, de seguir aprendiendo de tu poderosa palabra, bendito Rey, gracias. Gracias Dios porque tú conoces los tiempos, tú todo lo sabes, bendito Rey, para ti no hay nada oculto, bendito Dios, y tú nos has permitido prepararnos a través en este año 2020 y este 2021 que comienza, Señor, a través de este poderoso estudio, bendito Rey. Oh Padre amado, ayúdanos cada día, Señor, a tomar lo bueno, Señor, y ponerlo por obra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Dios. Gracias Dios, gracias Señor, por estos grandes ejemplos que nos dejas en la palabra de Dios, de estos grandes varones de Dios, Pablo y Timoteo, Señor, para que nosotros podamos evaluarnos y mirar, Padre, y tomar la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros para poder contribuir a tu reino, para que tu reino crezca, para que el evangelio corra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias Dios por este tiempo, por esta motivación. Gracias porque eres tú el que colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, mi Rey. Gracias por cada estudiante que toma su tiempo para conectarse, para escuchar este estudio. Dios, bendícelo a cada uno de ellos, Señor, y que podamos ser como esos Timoteos, perseverar hasta el final, fieles a ti, bendito Dios, al legado, al mandato que nos has encomendado, bendito Dios, y esos Pablos, Señor, exhortando, bendito Dios, esos Pablos de ejemplo, que imitadores de ti, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito Dios, gracias. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición y la protección tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, mi Dios los continúe bendiciendo. Feliz noche. Nos vemos pronto.